En esta oportunidad revisaremos algunos aspectos para el trabajo de aula en la magnitud-superficie. Seguiremos el mismo esquema de trabajo expuesto en las presentaciones anteriores. La percepción del área se puede desarrollar a partir de la idea de recubrimiento de objetos. El área es un medio conveniente para comunicar cuánta superficie plana puede ser recubierta. Comparar áreas es complicado porque los datos que directamente se observan son engañosos. Al observar un triángulo, un círculo y un cuadrado podemos no estar seguros si tienen distinta o igual área. Podemos hacer estas formas con la misma extensión y aparentar, no obstante, un área diferente. Obviamente, la comparación es mucho más complicada para el niño porque no tiene aún desarrolladas las estructuras cognitivas necesarias para hacer las comparaciones. Así esas tareas parezcan para los adultos muy simples. La comparación directa de dos áreas en muchas veces es prácticamente imposible. Las siguientes actividades son ilustrativas y presuponen participación del alumno. Con hojas de papel silueta o materiales similares o con hojas de cuaderno recubrir superficies. ¿Cuántos trozos de papel se requieren para cubrir el piso o la cama? Y de esta forma vamos adentrándonos en la estimación. Recubrir distintas superficies con colecciones de triángulos, cuadrados, círculos y rectángulos de igual o distintos tamaños y que registren los resultados. Reflexionar sobre con cuál de ellos se trabaja mejor y el por qué. Recubrir la superficie de cajas cilíndricas y cajas de prisma rectangular y determinar la cantidad de papel que se requiere. Trazar en papel cuadriculado la silueta de la mano de varios niños, compararlas a ojo para estimar cuál de ellos es de mayor área y verificar contando los cuadritos de cada una de las figuras. También usar fichas de Tangram, dibujar el contorno de varias figuras y determinar cuáles tienen el área más grande, cuál es el área más pequeña y cuáles son de igual área. Si bien en el punto anterior se plantearon dos ideas acerca de cómo llevar a cabo la estimación por parte de los estudiantes, contrario a lo que pasa con otras magnitudes como la de la longitud, la consideración adicional de la forma origina dificultades para hacer una estimación del área. Un rectángulo alargado puede tener menos área que un triángulo con dos relativamente pequeños. Dos triángulos pueden tener igual área que un solo rectángulo. Esto resulta particularmente difícil de entender para los niños. El papel cuadriculado. Dibujar distintas formas con variadas áreas. Enumerarlas en orden desde la de mayor hacia la de menor área. Luego, contar la cantidad de cuadraditos de cada figura, escribirlos por la parte de atrás y comprobar si esas estimaciones quedaron bien o no. Los cuadrados son las unidades más convenientes para medir áreas, aunque los triángulos también facilitan esta labor. Algunas piezas que se pueden reunir fácilmente y en cantidad suficiente para las actividades de medición del área son recortes en papel o cartulina cuadrados, rectangulares o triangulares. Para áreas grandes se puede utilizar papel periódico o papel craft en tamaños de pliego, para áreas medianas hojas de tamaño carta o oficio y para áreas pequeñas recortes de unos 2 a 5 centímetros. Tener claridad de que el área es una medida de recubrimiento. Aún no es recomendable introducir el uso de fórmulas. Procurar que siempre hagan estimaciones del resultado antes de medir y reflexionar acerca de los resultados estimados y medidos y señalar dificultades y aciertos. Se recomienda la construcción de figuras en el geoplano y contar los cuadrados de cada una para determinar su área. A una serie de figuras de forma bastante diferentes pero con pequeñas diferencias en su área, primero predecir el orden de menor a mayor y registrar las predicciones. Luego, usando cualquier método y unidad de medida, determinar el área y el orden correcto. Teniendo como modelo un rectángulo, construir una o varias figuras que en total contengan la misma área del rectángulo. Pedirles que expliquen cómo se constata que tengan la misma área. Se aconseja también la elaboración de una rejilla de cuadrados, la cual cumple la misma función que una regla con las longitudes, aunque probablemente los resultados se den de manera aproximada. Con el uso reiterativo de esa rejilla de cuadrados para determinar el área de superficies rectangulares, el estudiante va afianzando el hecho de que la cantidad de unidades cuadradas que se obtiene como resultado se puede conseguir multiplicando el número de cuadrados en una fila por el número de filas.
Dibujar varios rectángulos con la misma medida de ancho, pero diferente largo, y encontrar las áreas y reflejar los resultados en una tabla. Con la repetición del anterior ejercicio y el uso frecuente del geoplano, papel cuadriculado, la rejilla de cuadros, los estudiantes del grado tercero ya estarán en disposición de descubrir rápidamente que el número de cuadrados que recubren un rectángulo se puede determinar de manera abreviada multiplicando las longitudes de la base por la altura, y así de esta manera nos vamos introduciendo en el uso de las fórmulas. Más adelante es conveniente proponer el cálculo de áreas de rectángulos con dimensiones enteras sin el uso de la cuadrícula, o indicando solamente las dimensiones de algunos rectángulos, pedirles que determinen el número de unidades cuadradas que llenarían el rectángulo. Una vez comprendida la fórmula del área del rectángulo, dibujar sobre una hoja cuadriculada un paralelogramo, pedir que determinen su área contando los cuadraditos, luego que propongan cómo a partir del paralelogramo se puede transformar en un rectángulo y determinen el área de ese rectángulo conformado aplicando la fórmula, y además se puede constatar contando los cuadritos. Dado que el paralelogramo se convierte en un rectángulo sin que sobre o falte parte alguna, el estudiante puede llegar a la conclusión de que también las fórmulas del área son igual para ambas figuras, lo que conlleva al reemplazar a la constatación de la misma fórmula, es decir, que el área del paralelogramo es igual a base por altura. Al tener plena comprensión acerca de la fórmula del área del paralelogramo, se puede pasar a explorar el área del triángulo. Partiendo del dibujo de un rectángulo en una hoja cuadriculada, pedir que hagan un trazo por una de las diagonales y por allí recorten el rectángulo, transformándose en dos triángulos iguales. Teniendo en cuenta el principio de conservación, según el cual el área de una superficie es igual a la suma de las áreas de las partes en que se divida, se tiene que el área del rectángulo es igual a la suma del área de los dos triángulos. Y despejando y reemplazando, fácilmente se llega a la obtención de la fórmula del triángulo, que es igual a base por altura sobre 2. Se recomienda que el estudiante repita el ejercicio con rectángulos de diferente tamaño, siempre registrando los datos de las dos áreas en la tabla, analizar y concluir acerca de la fórmula del triángulo. Luego de comprender a cabalidad el área del triángulo, se puede pasar al área del trapecio. Teniendo el dibujo de un trapecio en una hoja cuadriculada, se dibuja adyacente a este trapecio otro, igual, con lo cual se transforma en un paralelogramo. Aquí es necesario hacerle hincapié al estudiante que el trapecio tiene dos bases, la superior y la inferior. Se halla el área del paralelogramo conformado y, de nuevo, por el principio de conservación, puede hallar el área del trapecio. Al igual que en el ejercicio anterior, por despeje y reemplazando, se determina que la fórmula del área del trapecio es igual a la suma de las dos bases, base 1 más base 2, multiplicado por la altura y dividido por 2. Otra manera, quizás más sencilla, de hallar el área del trapecio, pero es conveniente que la hagan de las dos maneras, es convertir el trapecio en dos triángulos, uno a cada lado, y en medio un cuadrilátero, que puede ser un rectángulo o un cuadrado. Se halla el área de cada triángulo y el área del cuadrilátero, y de nuevo, por el principio de conservación, se determina el área del trapecio. Finalmente se encuentra el paso de la validación, donde es importante verificar que el estudiante haya llevado a cabo todos los procesos de forma adecuada y permitiéndole que se tomen el tiempo suficiente para ello. Donde los resultados no necesariamente deben ser acertados, es más relevante constatar el camino recorrido para llegar a esos resultados y que se ofrezca una realimentación oportuna por parte del docente. Asimismo, se propone que esta introducción a la conceptualización y propuesta de actividades acerca de la medida de superficie se realice en forma de espiral, como se detalla en esta presentación. Hasta una próxima oportunidad y gracias por su atención.